¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle clic a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. El día de hoy tenemos nuevamente algo del Castorcito. Hoy toca Viva la Beaver, Mexican Chocolate Peanut Butter Milk Stout. Vaya nombrecito. Pero vamos con la intro y comenzamos. Belching Beaver es una cervecería de Oceanside, California, de la cual ya hemos hablado con anterioridad. Lamentablemente la última vez no tuvimos un buen sabor de boca de lo que probamos, que fue la Imperial Horchata Stout. Así que decidimos darle una segunda oportunidad y esta vez traemos a una de las cervezas con más reputación de las que tienen. Sabemos que en general hacen muy buenas cervezas y pues bueno, vamos a ver qué tal está esta. Viva la Beaver es una Milk Stout de 7.5 grados de alcohol por volumen. Tiene bastante alcohol para ser una Milk Stout, pero pues todavía se encuentra en el límite. Milk Stout es un estilo del que ya hemos hablado bastante. Sabemos que se le añade lactosa, es una de sus características. Y bueno, no vamos a ahondar demasiado en el estilo esta vez, porque como dije ya hemos hablado antes. Y pues bueno, la temperatura adecuada es entre 8 y 12 grados Celsius para esta cerveza, más o menos templada. Ya tiene unos minutos que la saqué del refrigerador, ya está en una buena temperatura. Y la cristalería adecuada pues es un vaso stout, si lo tienen, o en este caso yo voy a utilizar una pinta beca. Pues vamos a ver qué tal esta Milk Stout. Belching Beaver es una marca que en lo personal me gusta bastante. Lástima que la última no fue tanto de nuestro agrado, pero pues bueno, ojalá puedan ver el video si es que no lo han hecho. Vamos a ver qué tal. De entrada, nada más donde la destapé, pues tiene unos olores bastante fuertes, bastante agradables. Se sobrecarbonató un poco. Estoy aprendiendo a servir, discúlpenme. Pues bueno, vamos a ver un poco de su colorimetría. Pues es prácticamente negra. La luz atraviesa muy poco, pero sí se logra percibir en los bordes del vaso. Pues bueno, la carbonatación, pues por lo mismo del color no se observa mucho, pero parece que en el fondo está algo elevada. Además, pues obviamente cuando la serví, todo este giste que se generó nos habla de que tiene bastante carbonatación. La espuma es de un color muy bonito, es un color marfil, un color muy bello. El giste tiene una apariencia espectacular, cremoso, bastante copioso, bastante intenso. Las burbujas son de muy buena retención, La adherencia a la pared del vaso, wow, ustedes pueden verla cómo permanece de una manera bastante bien, luce fabuloso. Y vamos a leerla. Wow. De entrada, esta cerveza es una peanut butter. Sabemos que tiene mantequilla de maní, de cacahuate, y ese es el principal protagonista en estos olores. En esta cerveza es prominente el olor a cacahuate, cacahuate tostado obviamente, es delicioso. Olores a malta tostada. Ligeramente puedo percibir algo de vainilla. El lúpulo está totalmente desaparecido, no se siente para nada. Wow, huele fabuloso. Tostado, a una crema de maní, chocolate. Ligeramente, muy ligeramente cafetoso, pero no, es muy poco. Pero sí es bastante prominente el olor a crema de cacahuate y las maltas tostadas, dulces, chocolatosas. Esto pinta muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a darle su buena probada a ver qué tal. La espuma es maravillosa. Definitivamente el giste de esta cerveza tiene una retención, y el sabor es
bastante bueno. Es una cerveza dulce, no vamos a engañar a nadie. Es una cerveza bastante dulce, pero se equilibra con lo tostado de las maltas. El sabor a cacahuate no es excesivamente dulce, es atostado, ligeramente salado, o sea, no salado en el aspecto como un cacahuate japonés, sino cremoso, como la mantequilla de cacahuate. Es ligeramente así cremosa, tiene un sabor que no predomina lo dulce. Es una cerveza muy equilibrada en ese aspecto. Tiene muy poca acidez, no llega a molestar. En el retrogusto se sienten las maltas tostadas, chocolate, obviamente cacahuate, café. Un pequeño sabor ácido, nada más en el retrogusto, que la verdad es que no arruina la experiencia, queda bastante bien, está bastante agradable. Milk Stout no es mi estilo favorito, definitivamente las cervezas dulces no son mi experiencia favorita, pero esta cerveza la verdad es que es muy agradable, es una Milk Stout de un nivel muy alto, está muy rica, está muy bien lograda. El cuerpo es de ligero a medio, quizás me hubiera gustado un poquito más cremosa, pero pues está bastante bien. La carbonatación sí se percibe en la boca, de hecho es ligeramente efervescente, la espuma está muy bien lograda y por lo mismo el trago en boca se siente efervescente, se siente refrescante, está muy bien, la verdad que esta cerveza está muy sabrosa. Esta sí no decepciona para nada, nada que ver con el Imperial Horchata, así que muy bien. Bueno, para maridar esta cerveza, ahora que la estoy probando, me gustaría con unos biscuits recién hechos, incluso cuando quedan un poquito tostados, crujientes, rellenos de crema de cacahuate para aumentar la experiencia. Creo que quedaría fabuloso con eso, la verdad. Me gustó mucho. Sobre si la recomendaría, la verdad es que sí. Tiene un costo aproximado de 100 pesos. Y pues eso me lleva a lo que dije la última vez en el video de la Stout de Jones & Wells, que dije que no la recomendaba por el precio, porque realmente es una cerveza que cuesta más o menos lo mismo que esta y la diferencia de sabores es bastante. Esta es una cerveza, es una muy buena experiencia y creo que vale la pena por lo que cuesta. Entonces, definitivamente esta sí vale la pena. De calificación yo le pongo un 8. Es una muy buena cerveza, bastante agradable para convivir, para estar en los climas cuando están frescos, tomarla a una temperatura adecuada, está bastante bien. Me gustó, para agarrar calor, muy bien, muy buena cerveza. Pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de su agrado. Les invito a suscribirse y a recomendarnos. Nos vemos la próxima y salud.